Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, del verso 1 al 3 y del 11 al 32. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Ahí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo al volver. Cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, hola, ¿qué tal, querida familia, queridos amigos, queridos hermanos en la fe? Sean bienvenidos una vez más a este su canal de evangelización. Le damos la bienvenida a todos ustedes, católicos y no católicos. Bienvenidos sean todos a este canal para poder meditar y compartir la palabra de Dios. Recuerde, estamos nuevamente en este día domingo, día del Señor, y por lo tanto todos somos invitados a esa gran fiesta, a ese gran banquete de la Santa Eucaristía, acción de gracias, día en que vamos
en familia, a ir a dar gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha regalado. Es así como el Evangelio de hoy nos vuelve a enseñar nuevamente del Hijo Pródigo, donde se muestra la gran misericordia de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Esa misericordia que Dios tiene con ustedes y que tiene conmigo. ¿Sí? La gran misericordia de Dios. Oiga, este pasaje lo hemos escuchado. Este pasaje lo hemos meditado, claro que sí. Este pasaje lo hemos reflexionado, claro que sí. Pero ¿hemos cambiado como el Hijo Pródigo? Ahí está la interrogante en cada uno de nosotros, y es por eso que el Señor nos lo vuelve a mostrar. ¿Y por qué el Señor nos lo vuelve a presentar en este día domingo, día del Señor? ¿Por qué? ¿Será que no es un llamado que el Señor nos hace? ¿Será que no es un llamado que el Señor hace a cada uno de ustedes? ¿Es un llamado que me hace a mí? ¿Qué dicen ustedes? Y el Señor, fíjese bien, y el Señor nos hace una invitación para que nosotros escuchemos ese llamado que nos hace el Señor y que no hemos querido, fíjese bien, recibirlo, que no hemos querido aceptarlo. Recuerde usted que en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, ustedes han escuchado, ustedes han leído en las Sagradas Escrituras cuántas veces Dios llamó a Samuel. ¿Cuántas veces el Señor lo llamó por una vez? Lo llamó por 2 veces, llamó por 3 veces, llamó por 4 veces a Samuel. ¿Y Samuel dónde estaba? En la iglesia. Pero Dios quiere que Samuel cambie totalmente su vida. Porque el Evangelio de hoy de San Lucas, capítulo 15 del verso 1 al 3 y del 11 al 32, dice que la actitud de Jesús era una actitud que estaba siendo reprochado por los fariseos, por los escribas, por los maestros de la ley. ¿Sí? Y es por eso que el Señor nos llama una y otra vez para que nosotros lleguemos a ser como hizo este hijo pródigo. Meditó, reflexionó y decidió ir en busca de una reconciliación, fíjese bien, en ir en una reconciliación con Dios porque él había desobedecido. Recuerde que nosotros estamos viviendo como Jesús vivió en su tiempo con los fariseos, los saduceos, los escribas, los maestros de la ley. Oiga, esos fariseos y esos escribas eran un grupo de personas muy selecta, muy importante, y se creían santos, creían que no tenían pecados y tenían esa actitud, y por tanto todos los que no pertenecían a la secta de los fariseos, de los maestros de la ley, de los escribas, de los saduceos, todos los que no estuvieran con ellos eran objetos de críticas, objetos de desprecio, fíjese bien. Eran objetos de críticas y de reproche. Eran personas que necesariamente tenían que ser señaladas como Jesús, como Cristo. Y por eso Jesús nos enseña este pasaje tan hermoso para poder meditar. Porque los fariseos sabían la ley, conocían las sagradas escrituras, tenían el conocimiento,
fíjese bien, y no necesitaban que le hablaran de Dios. Y muchas veces eso es lo que está pasando en nosotros. El Señor nos invita una y otra vez. Pasa un año, pasa una cuaresma, pasa otra cuaresma. Y nosotros seguimos igual. Ustedes están igual, no quieren animarse, no quieren prepararse, no quieren buscar esa santificación a través del matrimonio. El matrimonio es santificar el hogar. Y por eso que el Señor nos hace esta invitación en este tiempo de Cuaresma, a meditar, a reflexionar, porque muchos estamos viviendo como fariseos, los maestros de la ley, los escribas, los saduceos, grupos de sectas religiosas, sectas en aquel tiempo de Jesús, y hoy lo mismo está en nosotros. Mucha gente dice que no tiene pecados, mucha gente dice que no necesita de una iglesia, mucha gente dice que no tiene necesidad de convertirse porque no tienen pecados, no han ofendido, no han matado, no han hecho nada. Pero, ¿lo hemos meditado? Dios nos hace esa invitación. Recuerde que San Lucas capítulo 15 en su verso 7 dice, habrá más alegría. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios, que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Por un solo pecador hay gran fiesta, gran alegría en el cielo. Porque muchos se preocupan de la vida material, de la vida terrenal. Hoy que es día domingo, muchos andan trabajando, andan preocupados por el trabajo, por lo material, las preocupaciones familiares, unos andan de viaje y la palabra de Dios se ha quedado a un lado. La palabra de Dios la hemos dejado. Es triste porque el Señor quiere que nosotros demos el primer lugar a la palabra de Dios, el centro de nuestra vida espiritual, la palabra de Dios, la Sagrada Eucaristía. Por eso el Señor dijo, hay más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos. Pero aquí hay puros justos. Hay muchas personas que se sienten santos, justos y que no tienen pecado y por eso no tienen necesidad de convertirse. Pero el día que vamos a partir va a ser ese día que nos vamos a dar cuenta. Y por eso nosotros, fíjese, nosotros seguimos sembrando la semilla de la palabra de Dios. Recuerde, los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Por eso nosotros seguimos sembrando la semilla. Esa, la semilla de la palabra, como lo dice San Lucas. San Lucas en su capítulo 8, en su verso 11. San Lucas 8:11 dice, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Esa es la que nosotros cada día vamos sembrando en distintas partes del mundo entero. ¿Por qué? Oiga, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Entonces, como viene el diablo a arrancar esa semilla, esa palabra de Dios en el corazón de mucha gente, con el propósito de que ellos no lleguen un día a la salvación, es por eso que nosotros cada día vamos sembrando esa semilla, pidiendo a Dios
para que ustedes también lo sigan haciendo. Seguir sembrando cada día lo que el Señor dice, la semilla de la palabra de Dios. Dice, porque lo dice, los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Entonces, nosotros, si en las Sagradas Escrituras hemos escuchado, hemos leído que hay más alegría en el cielo, hay más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Si sabemos que hay más alegría en el cielo por un pecador, es por eso que nosotros seguimos sembrando la semilla, porque Satanás trata de arrancarlo en el corazón de aquellas personas porque él no quiere que se salven, no quieren que un día ellos lleguen a la salvación. Es el querer, el querer de Dios, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hoy nos encontramos con una parálisis, nos encontramos con una enfermedad que nos aparta, que nos aleja, que nos separa de Dios. Recuerde usted de que San Mateo capítulo 9 nos habla de un paralítico tendido en una camilla y que 4 personas lo llevaron ante el Señor para que lo sanara, para que lo curara de su enfermedad. Y es por eso que nosotros tratamos de llevar la semilla, la palabra de Dios a muchas personas para que ellos puedan acercarse a Dios. Que nosotros seamos instrumento por el cual muchos lleguen a la salvación, muchos lleguen a la sanación. Que nosotros, que ustedes y yo seamos esos instrumentos, como aquellos 4 que nos dice el Evangelio en San Mateo capítulo 9, del verso 1 al siguiente, por el cual puedan llegar mucha gente a ser sanadas, no solo de su enfermedad física, sino que también de su enfermedad espiritual, que es el pecado. Recuerde este paralítico, como este paralítico que no se puede mover, que no se podía levantar, que no podía caminar. Así hay muchos hoy en la vida. ¿Cuántas personas no están paralizadas en el chisme? ¿Cuántas personas no están paralizadas en el alcoholismo, en la drogadicción, en la fornicación? ¿Cuántas personas están paralizadas? Están tendidos ahí, están amarrados, están atados, que no pueden, que no quieren levantarse. Pero el Señor quiere que todos lleguemos un día a la salvación. Y por eso el Señor quiere que ustedes y yo llevemos esta palabra, llevemos esta enseñanza para hacer que muchos, hacer que otros lleguen a esa reconciliación. Recuerden, el Evangelio del Hijo Pródigo, donde se muestra la gran misericordia de Dios. La gran misericordia de Dios, donde el Padre está esperando al Hijo, su regreso, lo espera con los brazos abiertos. Le dice a sus servidores que lo vistan, que lo arreglen. Y eso es lo que Dios hace en nosotros, como este hombre, como este Padre que el Evangelio hoy nos habla. Como el Hijo, después de estar en el sufrimiento, oiga, cuántas veces, fíjese bien, como este Hijo pasó necesidad, oiga, y nunca se acercó al Señor, sino que fue a lo material. Para los que hoy viven como este hijo pródigo, para los que hoy están viviendo su vida como este hijo pródigo, que pasan necesidad. Estamos en un tiempo de necesidad, necesidad material y necesidad espiritual.
porque no hay quien nos enseñe a las Sagradas Escrituras. Necesitamos buscar, necesitamos esforzarnos para poder conocer, aprender y poder llevar ese alimento espiritual a muchas personas que están paralizadas. Sí, hay mucha gente que está viviendo como este hijo pródigo, aunque esté en necesidad, pero nunca se han acercado al Señor, sino que van a los brujos, a los hechiceros, aquellos que practican la maldad. Y de último, si es que hay tiempo todavía, buscan al Señor. Por eso hoy la palabra de Dios nos dice en San Mateo, capítulo 9, en su verso 13, Jesús nos enseña cómo este paralítico, fíjese bien, fue sanado de sus pecados y después de su enfermedad. Dice San Mateo, capítulo 9, del verso 1 al siguiente. La gente, en el verso 8 dice, la gente al ver esto quedó muy impresionado y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. La gente vio algo que no había visto. La gente vio algo que se maravilló, porque Dios, el Señor, le había había dado ese poder a los hombres para hacer milagros, para hacer sanaciones, para perdonar los pecados. Y mucha gente, aunque lo sabe, no lo quiere vivir. Es como los maestros, como los fariseos, como los saduceos, como los escribas. Esa gente conocían las escrituras, conocían la ley, pero no lo practicaban, fíjese bien, no lo vivían. Y eso es lo que hoy el Señor nos dice, que hay mucha gente como esas personas fariseístas, lleno de hipocresía. El Señor Jesús los llegó a decir que son como sepulcro bien pintado, por fuera hermoso, pero por dentro vacío, lleno de pudreción. Lo mismo hay en este tiempo. Jesús les dijo, ustedes cierran las puertas del reino de Dios, no entran ustedes, ni dejan entrar a los demás. Lo mismo se está viviendo hoy. ¿Cuánta gente que se siente conocedor de las Escrituras, pero no lo practica, no lo vive, no hace lo que el Señor dice, no cree en este pasaje, que el Señor le dejó autoridad, le dejó el poder a los hombres para perdonar pecados, a los suyos, a sus discípulos? Mucha gente no lo cree. ¿Cómo es posible que yo voy a ir con un sacerdote siendo más pecador que yo? ¿Cómo? Hay mucha gente que no va y no deja que otros vayan a la reconciliación. Recuerden, la gran misericordia de Dios está esperándonos para que nosotros vamos, para que ustedes y para que yo vayamos al encuentro del Señor y ser sanados, ser perdonados, ser liberados, fíjese bien, de esta enfermedad, de este parálisis. Recuerde, mucha gente con la enfermedad lo que hace es buscar médicos, gastar dinero y dinero y dinero, gasta toda su fortuna, gasta todos sus ahorros, todos sus bienes que tiene, lo vende y va al médico. Primero es el médico y de último, si hay tiempo, vamos a Dios, a la reconciliación. Y hoy el Señor nos dice que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente y vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Y es por eso que hoy la palabra de Dios nos anima, nos invita, porque recuerde que dice San Mateo. San Mateo en el verso 13 nos dice, en el verso 12 dice, Jesús los oyó y dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No ha venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Hay mucha gente que dice que se creen ser santos, se creen ser perfectos, que no tienen pecado. Pero hoy el Señor nos dice que Él ha venido por los pecadores. Así que
Necesitamos prepararnos, necesitamos acercarnos, meditar en la necesidad por lo cual estás viviendo, en tu enfermedad, en tu lecho de dolor, en tu necesidad, en los problemas con tus hijos, con tu cónyuge, cual sea la situación por el cual estás pasando. El Señor nos invita a meditar como el hijo pródigo. El Señor nos invita, fíjese bien, a que nosotros seamos como el hijo pródigo. Recuerde que ese hijo pródigo meditó, reflexionó, oiga, finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? ¿Sí? Ahí está el alimento espiritual, la Santa Eucaristía, que a través de la Santa Eucaristía tenemos vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, lo resucitaré en el último día. Entonces, ¿qué más queremos? ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Entonces el Señor nos enseña y encontramos a los servidores, fíjese bien, del Señor. Nos enseña, nos invita y luego, recuerden el verso 22, pero el Padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganse. Esos servidores son los sacerdotes que nos ayudan a nosotros a llegar a Dios, perdonándonos nuestros pecados, limpiándonos y revistiéndonos de santidad para los que quieran. No se le obliga a nadie, para los que quieran. Y eso lo dice la segunda lectura de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. La segunda lectura de hoy nos dice que al estar con Cristo somos una nueva criatura. Sí, segunda de Corintios 5:17 lo dice así, de esta manera: toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. O sea, que cuando nosotros vamos a la reconciliación, al ser perdonados, los que viven en la fornicación, al convertirse, al recibir el santo matrimonio, oiga, pasan a ser una persona nueva, ¿sí? Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Y eso no es porque el sacerdote lo quiere. Oiga, todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación, dice el apóstol Pablo. Y que a nosotros, no dice él, y que a mí, dice, y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. O sea, está hablando por los discípulos, por todos los sacerdotes, pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos encomendaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo, les rogamos: déjense reconciliar con Él. Déjense reconciliar con Él. Es obra de Dios. Y por lo tanto, ¿qué dice San Marcos capítulo 1? Que las primeras iglesias lo hacían. Oiga, San Marcos capítulo 1 del verso 4. Oiga, ¿qué dice? Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Ahí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar
sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Todos acudían para confesar sus pecados. Y eso es lo que hoy la iglesia nos invita en este tiempo de Cuaresma. Tiempo de arrepentimiento, tiempo de preparación para el que quiera. Para el que no quiera, que se siente justo, que se siente santo, el que no tenga pecado, dice, pues no lo puede hacer. Pero todo aquel que es pecador, el Señor nos invita a ir a los sacerdotes para confesar, para que seamos revestidos de la gracia y todo lo viejo, todo lo pasado ha quedado, y todos los que estamos en Cristo somos una nueva creación, una nueva criatura. Que Dios los bendiga en este día domingo, pidiendo siempre a Dios que nos ayude a iluminar nuestra mente y que podamos entender su palabra, su mensaje. Pidiendo siempre a Dios por cada uno de ustedes, que el Señor les conceda un excelente, maravilloso día en familia y que los acompañe a ustedes en sus labores de aquí para adelante en estos días. Que Dios el Señor los dé fuerza, les dé esa resistencia, ese entendimiento para poder enfrentar esta vida de necesidad, pero acercarnos a Dios. Sobre todo, estar con Dios. Todo el que está con Cristo es una nueva creación. Es la invitación que hoy nos hace el Señor, y que el Señor los bendiga y los acompañe y les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.